Buenos días, queridos niños y niñas. Hoy, lunes 31 de mayo, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar sobre qué más podemos hacer para cuidar nuestra salud. En la clase anterior de ciencia y tecnología hemos leído cómo podemos hacer para cuidar nuestra salud. Entonces, donde habla sobre el cuidado, sobre la higiene, esa parte van a leer, ¿ya? ¿Por qué? Porque de ahí también parte lo que vamos a trabajar hoy día en el área de ciencia y tecnología. Por eso dice, ¿ve? Al leer la información anterior, Rosa ha dialogado con sus hermanos sobre la higiene. Ella considera que es una práctica saludable en su familia. Ellos piensan que el aseo constante de su cuerpo ayuda a cuidar su salud, ¿ve? Ya, mira lo que dice. Para ella es importante el lavado constante de sus manos con agua y jabón. Ha leído y escuchado que el jabón junto al agua ayuda a eliminar los gérmenes presentes en nuestra piel. A partir de lo que han leído, ¿ya? La lectura que les acabo de decir, van a responder estas tres preguntas. Ya les he dicho, si yo no entiendo o no comprendo, puedo leer las veces necesarias para poder comprender y responder adecuadamente estas tres preguntas que observan acá. Seguimos. Dice, esta situación nos lleva a preguntarnos, ¿por qué se usa el jabón en la higiene personal? Es pregunta, ¿ve? A partir de este interrogante pueden surgir ideas de aquello que ya conoces y otras dudas. Ideas, dudas e inquietudes sobre lo que aún no conoces y que te haría falta conocer para responder a lo que llamaremos preguntas de investigación. Seguramente te has planteado alguna de estas preguntas, dice. Ve. A ver, las preguntas orientadoras, dice, ¿qué ocurre cuando nos lavamos las manos con agua y jabón? Pregunta, ¿ve? ¿Qué ocurre con los gérmenes cuando tienen contacto con el agua y el jabón? Preguntas orientadoras se refiere a que te están explicando, te están orientando, ¿ya? Dice, frente a estas interrogantes, te invitamos a que escribas una posible explicación a la pregunta de investigación. Puedes dialogar con tus familiares y escribir la posible explicación a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué se usa el jabón en la higiene personal? ¿Ya? ¿A qué se refiere? O sea, al momento de lavarnos la mano, de bañarnos, de lavarnos la cara, ¿no? De lavarnos alguna parte del cuerpo. Dice, por eso te pregunta por qué se usa el jabón en la higiene personal. Entonces, a partir de eso, ¿cuál es tu posible explicación? Ahora dice, ahora te toca investigar. Ahora debemos buscar información y para ello será necesario elaborar un plan que te ayude a verificar las respuestas iniciales. Para orientarte en la búsqueda de información y responder la pregunta de investigación, te proponemos algunas preguntas como, dice, ¿qué información necesitas para responder la pregunta de investigación? ¿Qué información buscarás? ¿Dónde la buscarás? Te pregunta, ¿ve? O sea, la pregunta que te hacen, tienes que buscar tu información para que puedas dar una adecuada explicación o escribir una adecuada explicación. Entonces, por eso te pregunta, ¿qué información necesitas para responder la pregunta de investigación? ¿Qué información buscarás? ¿Dónde la buscarás? ¿Ve? ¿Qué información sobre el por qué se utiliza el jabón en la higiene personal, ¿no? ¿Por qué es necesario? ¿Dónde buscarás esta información? A ver, aquí nos hace recordar, dice, las fuentes consultadas como libros, revistas, enciclopedias, entre otras, pueden ser confiables y válidas. Es decir, deben ser productos de investigación que se publican con el fin de compartir conocimientos. ¿Ve? Entonces, ¿qué van a utilizar para poder buscar la información a raíz de la pregunta de investigación que les hace? Que van a buscar libros, revistas, enciclopedias, entre otros
textos para poder buscar la información que yo necesito para dar a conocer una respuesta adecuada. Entonces, ¿qué van a hacer aquí? Aquí hay un texto que habla sobre el uso, o sobre la higiene también habla, ¿no? El uso necesario de jabón. ¿Por qué motivo se utiliza el jabón? ¿Para qué se utiliza cuando nosotros nos hacemos el aseo personal? ¿Ya? Entonces van a leer este texto para que puedan informarse. ¿Ya ve? Les estoy alcanzando un texto donde habla para qué se utiliza el jabón, por qué es necesario el jabón en el aseo personal o en la higiene personal de todos, ¿no? Ya. Ahora, después de haber leído ese texto, ¿qué vamos a hacer? Dice, interesante información. ¿Ve? Está hablando del texto que acabamos de leer. Entonces, ¿qué dice? Ahora organizarás las ideas que has identificado en relación a las interrogantes planteadas. Escribe un listado de ideas. ¿A qué se refiere? Se refiere a que tú vas a escribir las ideas que tú te hayan creado o tengas algunas ideas ya a partir de la información que acabas de leer, que habla sobre el uso del jabón para la higiene personal, por qué se utiliza, por qué es necesario utilizar el jabón y el agua en la higiene personal. Entonces aquí vas a organizar las ideas que has identificado en el texto que hablan sobre el uso del jabón. ¿Por qué es necesario el uso del jabón en la higiene personal? Ya, entonces un listado de ideas quiere decir, pues voy a escribir 3 o 4 ideas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué dice? Llegó el momento de contrastar. Contrastar quiere decir que lo que yo he escrito inicialmente con lo que voy a escribir o con lo que acabo de escribir, voy a ver si lo que decía primero es muy parecido o relacionado a lo que acabo de escribir. ¿Ya? A eso significa contrastar. ¿Ya? Entonces, tal vez lo que yo, con mis saberes previos que tengo y he escrito sobre por qué se usa el jabón para el aseo personal, con lo que yo acabo de leer el texto, entonces tal vez voy a comparar. Contrastar también significa comparar. Voy a comparar que tal vez lo que yo he dicho inicialmente y ahora lo que yo acabo de descubrir o de informarme serán iguales, tendrán algunas diferencias, habrá algunas similitudes, ¿ya? Entonces, eso tengo que hacer, eso es lo que te pide hacer acá. Entonces dice, llegó el momento de contrastar las respuestas que elaboraste al iniciar la actividad, ¿ves? Lo que les acabo de explicar. Te dice, ¿por qué se usa el jabón en la higiene personal? Te pregunta. Es momento de contrastar tus respuestas, ¿ve? ¿Qué similitudes encontré con mi posible explicación inicial y con la explicación que voy a hacer ahora? ¿Habrá similitudes o no las habrá? Las tengo que escribir ahí. No voy a poner sí nada más. Tengo que escribir qué similitudes he encontrado al inicio de mi explicación y al final de la explicación que yo voy a hacer. ¿Ya? No solamente voy a poner sí, porque eso no es una respuesta. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué diferencias hay en lo que yo he escrito, a mi posible explicación, a la explicación que al final voy a dar? ¿Habrá diferencias? ¿En qué se diferenciará? Tengo que escribir también esas diferencias. No solamente voy a poner no. Eso no es una respuesta. Es una respuesta muy, muy pequeña, ¿no? Que no es muy concisa, o sea, no convence. Tengo que poner ahí voy a escribir qué diferencias he encontrado en mi posible respuesta inicial y en la respuesta que voy a dar o la explicación final que voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia que he encontrado? Ahora dice, ¿qué ideas debo considerar para mi explicación final? ¿Ve? ¿De dónde yo voy a sacar esas ideas? Del cuadro que está acá arriba.
Porque dice que vas a leer, dice, ahora organizarás las ideas que has identificado en relación a las interrogantes planteadas. Escribe un listado de ideas. ¿Ve? De aquí, de lo que vas a escribir un listado de ideas, de ahí vas a sacar lo que dice aquí. Vas a responder, dice, ¿qué ideas debo considerar para mi explicación final? De las ideas que acabo de escribir, ¿qué ideas yo voy a considerar a partir de la información que acabo de leer? ¿Ya? Ahora, ¿qué más nos pregunta? Dice, ¿qué ideas no debo considerar? O sea, ¿qué ideas no son las adecuadas que he escrito, que tal vez no son adecuadas a la pregunta que me está haciendo, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí, mira, vean el cuadro, acá hay 2 cuadros, y dice, acá vas a escribir tu explicación inicial, tu posible explicación o explicación inicial, ¿ya? Y aquí vas a escribir tu listado de ideas que ya escribiste en la hoja anterior. Aquí la vas a volver a plasmar o aquí la vas a volver a escribir, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Dice, estamos listos para la elaboración de nuestra explicación final. A la pregunta, dice, ¿por qué usar el jabón en la higiene personal? ¿Ve? Escribe las ideas que te permiten sustentar tu explicación, ¿ya? A ver, ¿qué ideas tú vas a hacer uso para sustentar tu explicación? Para responder a la pregunta de investigación que te están haciendo. ¿Cuál es esa pregunta de investigación? ¿Por qué usar el jabón en la higiene personal? Tú tienes que dar a conocer a partir de lo que has leído, de lo que te has informado, tú tienes que dar a conocer por qué usar el jabón en la higiene personal. ¿Ve? Porque ya tienes información, ya tienes una idea sobre la pregunta que te están haciendo. Entonces ya estás preparado para poder contestar adecuadamente la pregunta de investigación que te están haciendo.